Como habíamos dicho, vamos a recibir al diputado y ex precandidato al Partido Nacional, Carlos Iafigliola, quien el próximo lunes será el vocero, tal como lo ha venido haciendo frente a la opinión pública, pero en este caso lo será en la cadena de radio y televisión asignada por Presidencia de la República. Iafigliola, buenos días, ¿cómo le va? Un gustazo estar con ustedes. Algunas preguntas, si bien usted ha comparecido en reiteradas ocasiones para hablar de este tema, no solo ahora en la previa de la consulta, sino desde que la aprobación de la ley... Acá estuve. Exactamente, desde la aprobación de la ley el año pasado. ¿Por qué ir por toda la ley? ¿Por qué no ir sobre por algún articulado concreto con el cual no se esté de acuerdo? Pues yo le podría preguntar si hay algún aspecto de la ley que a usted en lo personal no le parezca, digamos, tan controversial o al menos con el que eventualmente pueda estar de acuerdo o se pudiera revisar. Pero usted dice, bueno, no vamos por la revocación de determinado artículo, vamos por todo. ¿Por qué? No, es muy buena pregunta. Eso es porque de entrada, cuando analizamos la ley, cuando ingresó en el Senado, en el corazón de la ley, que es donde se define el sujeto de la ley, que es la persona trans, lo leo, persona trans, la persona que se autopercibe o expresa un género distinto al sexo que le fuera asignado al momento de nacimiento, o bien un género no encuadrado en la clasificación binaria masculino-femenino, independientemente de su edad y de acuerdo a su desarrollo evolutivo psicosexual. Acá está el núcleo de la ley. Y acá hay una definición que no se ajusta a la naturaleza humana, a la biología. Acá dice que se nos asigna un sexo al nacer. Esto es una definición ideológica que tiene que ver con lo que se conoce como ideología de género, que dice que no nacemos varón y mujer, sino que tenemos un sexo en función de lo social y cultural. Entonces, acá hay una definición ideológica y toda la ley está basada en esta definición, es decir, a partir de la definición de persona trans se desarrolla el resto de la ley. Pero lo que vos decías, hay aspectos que a nosotros son los que obviamente más nos preocupan y hay algunos otros que son laterales que hemos dicho, como el que se repite, el tema de que hay derechos vulnerados en las personas trans. Hemos dicho que obviamente que estamos dispuestos a sentarnos en una mesa a hablar de cómo resolver esas vulnerabilidades sociales, pero con políticas públicas, no con esta ley. Porque esta ley, a partir de esta definición y donde dice independientemente de su edad, genera también el primer rechazo en nuestra parte. Acá hay una definición que involucra a niños y adolescentes, es decir, en el corazón de la ley, cuando se define a la persona trans, ya están comprendidos todas las edades. Bueno, pero la identidad de género, digamos, las dudas sobre la identidad de género pueden surgir previo a los 18 años. Sí, es cierto, y esto no es de ahora, pero una cosa es que, bueno, naturalmente surjan esas cuestiones que sabemos que pasan, y otra cosa es que cuando se arma una ley con este contenido, a la persona trans se la ubique en todas las edades y se le atribuyan, como dice en el artículo 21 y en otro, una cantidad de condiciones, de tratamientos que no compartimos. O sea, en la ley original, tanto quisieron involucrar a los niños y a las niñas que en la ley original se definía niño trans, niña trans, mujer trans, hombre trans. Después se terminó poniendo persona trans independientemente de su edad. Ya vamos a volver a ese tema. Ahora, respecto a... Lo llevo a un escenario hipotético, ¿no? Sí. Suponga, usted decía recién, podríamos sentarnos a la mesa a conversar. Bueno, imaginemos que el 4 de agosto se llegan a las 650.000 adhesiones que se requiere para derogar la ley. Cuando usted dice que nos sentaríamos a conversar, ¿qué aspectos usted cree que habría que, o en qué términos habría que redactar una nueva ley que contemple los derechos de la población? Es que yo no creo que tenga que haber ley. Es decir, cuando en la sociedad hay sectores, hay personas de la sociedad que ven sus derechos vulnerados, debemos esto resolverlo a través de políticas públicas. Tenemos un formidable instrumento que se llama Ministerio de Desarrollo Social, el MIDES. Es a través del MIDES que podemos resolver vulnerabilidades sociales de personas trans y de tantas otras personas en la sociedad. ¿Pero no se legisla sobre situaciones puntuales dependiendo, por ejemplo, la situación de cada colectivo? No necesariamente. Acá se quiso hacer de esta manera. Es una opción. Acá se quiso hacer de esta manera. Nosotros entendemos que hubiera sido mucho mejor trabajar, pero de hecho se está trabajando, porque tanto el MIDES como la Intendencia han
han llevado adelante algunas políticas públicas pensando en este colectivo. Nosotros decimos el contenido de la ley, que está definido a partir del 4C, es muy peligroso porque esta ley va a permitir que menores de edad puedan llevar adelante procesos de hormonización para cambiar de sexo, aún sin el consentimiento de los padres. Este tema es central y nace desde la definición de persona trans que involucra a los niños y, bueno, artículo 21 y demás. Ya vamos a volver sobre ese tema. Habilitamos ahora las consultas desde la mesa. Vamos con Nicolás Núñez. Filiola, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo estás, Nico? Bien, bien, bien. Quiero consultarle por algunas críticas que ha recibido, por ejemplo, entre otras cosas, acerca del costo que tiene con relación a la instrumentación de la ley en la consulta ciudadana a la que se va a someter. ¿Qué tienen para responder a quienes le critican eso? Y bueno, en primer lugar, el costo hasta ahora para el Estado fue cero porque quienes nos ocupamos de imprimir las papeletas, que recogimos las 70.000 firmas, fuimos nosotros. Ahora hay una segunda instancia, que es el pre-referéndum, y es la Corte Electoral la que se tiene que ocupar de llevar adelante esta segunda instancia electoral. Yo hubiera querido, francamente lo digo, y se lo dije a los miembros de la Corte Electoral, hubiera querido que las hubieran puesto este pre-referéndum junto con las elecciones internas, porque ahí hubiéramos tenido una infraestructura ya armada y bueno, y nos hubiéramos evitado de generar toda esta movida nueva del 4 de agosto. Lo que pasa es que la reglamentación, tanto en la Constitución como en la ley de los referéndums, dice que tiene que ser separada en el tiempo de cualquier otra elección. Y lo mismo me gustaría, si alcanzamos el 4 de agosto, el 25%, que la tercera instancia, que es el referéndum final derogatorio, se hiciera con las elecciones nacionales. Y ya dijo la Corte que no se van a hacer ahí, que se van a hacer en diciembre, en enero. Yo dije que para mí hubiera sido lo mejor utilizar ya la estructura que se usa para una elección, pero bueno, la Corte entendió que no y obviamente está respaldada por la reglamentación. Tampoco me gusta... Voy a ser bien claro, Nico, tampoco me gusta ponerle un valor de pesos a la democracia, a los instrumentos de la democracia, pero si hubiera estado en nosotros, la hubiéramos hecho coincidir con otra elección. Bien, hay otros aspectos desde ya. Ya vamos a ir ahora a una consulta de Leo, que incluso ayer la coalición Verificados salió a desmentir alguna información que estuvo circulando a nivel de redes sociales. ¿Ustedes, de alguna manera, encargados de la campaña, monitorean que no se difunda noticias falsas o publicaciones que buscan desinformar a la población? Sí, obviamente que tratamos con la comisión de cubrir todo lo que se pueda. Y uno trata de estar. El tema es que las redes son incontrolables, pero de todas maneras, eso que salió ayer, que me enteré ayer, sí, no es una desinformación. Si a lo que se refiere este grupo es al tema que te acabo de decir, que la ley le da marco a la posibilidad de que menores de edad puedan llevar adelante procesos de hormonización, aún sin el consentimiento de los padres, esto está acá establecido. O sea, si es a eso que se refieren, lo digo yo de frente, que vengan a... Lo que había circulado era que se podían realizar procedimientos quirúrgicos. No, los procedimientos quirúrgicos fue lo único, está buena la consulta, pero yo el titular que leí tenía que ver con el tema de las hormonizaciones de cambio de sexo. En los procedimientos quirúrgicos, y porque se peleó en el Senado, porque en realidad en el proyecto original todo iba sin el consentimiento de los padres, tanto las hormonizaciones como las cirugías, los procedimientos quirúrgicos fue lo único que quedó de costado, que tiene que tener el consentimiento de los padres. Pero las hormonizaciones, no. Y basta revisar las actas, las versiones taquigráficas de la comparecencia de, referentes en el área de la salud, vino un referente del exterior especialista en hormonización de menores con disforia de género. Llenan, yo tengo acá las versiones taquigráficas, y llenan páginas y páginas, hablaron durante horas sobre todos los efectos que podía traer hormonizar menores. Yo pregunto, un tema de sentido común, si este tema hubiera quedado fuera de la ley, o sea, no hubieran sido comprendidos los menores a la hora de estos procesos de hormonización, le deberían haber dicho al doctor Cruz y a los endocrinólogos que fueron, no, esperen, no hablen más de ese tema porque esta ley no abarca a los menores. No los pararon, es más, los propios legisladores oficialistas del Frente Amplio le hicieron preguntas concretas. ¿Qué pasa antes de la pubertad, después de la pubertad? Obviamente que esta ley abarca
a menores de edad y estos procesos de hormonización sin el consentimiento de los padres. Vamos ahora al encuentro de Leonardo Lorenzo con otra pregunta desde la mesa. Sí, bueno, si uno creyera en una entidad superior puede pensar que alguien nos asigna ese sexo y esa identidad sexual, que son cosas un poco diferentes, ¿ok? Yo creo que no hay opción sexual, que uno no opta, uno nace y es lo que es su identidad. Una pregunta absolutamente hipotética, pero perfectamente posible. En el caso, Carlos, de que tú hubieras nacido trans, ¿firmarías el prereferéndum? ¿Qué pregunta? Primero, me parece, Leo, que la respuesta no tiene que ver con Carlos Villafigliola, porque se la podías haber preguntado a cualquiera de los que estamos acá. Yo creo que por un tema de naturaleza humana, de biología, todos sabemos que nacemos varón y mujer. Que después pueda haber en el correr de la vida y en distintos momentos de la vida alguna persona que no se siente cómodo con su sexo biológico y que puede tener una orientación, sí, claro, puede haber, lo ha habido antes, lo puede haber ahora. A nosotros lo que nos preocupa es que se diga esto. Esto es una afirmación falsa. No se nos asigna un sexo al nacer. No hay, ¿quién lo asigna? ¿Quién es el que lo asigna? O sea, naturalmente, naturaleza humana, biología, se nace varón y mujer. Cuando yo tengo que estar explicando, como pasa en otras partes del mundo, donde están llegando a esta historia de que no les permiten a los facultativos que le digan a los padres, mamá, papá, tuviste una nena, tuviste un varón, no se lo dejan decir porque si lo dicen pueden cometer un delito. Cuando tengo que estar explicando esto, de que se nació varón o mujer, porque lo veo, por naturaleza humana, por biología, es cuando entró la ideología. Por eso nosotros cuestionamos este aspecto. No tenemos nada, Leo, contra las personas trans. Respetamos la dignidad humana de todas las personas, pero no compartimos esta ley. Pero tú utilizabas el término comodidad. No se siente cómodo. No es no sentirse cómodo, es no sentirse de esa manera. Y tú, yo, las personas que nos están mirando, pudimos haber nacido trans, lo que sea. O sea, todos tenemos la posibilidad, negros, judíos, lo que quieras. Entonces, no es una cuestión de comodidad, es una cuestión de ser. Ahí es donde me parece que está fallando la cosa. Ahí es la pregunta. En realidad creo que lo que está fallando es la ley con esta definición que puso. Me parece que es eso lo que falla. Porque lo otro, lo que vos decís, sí, naturalmente hemos visto en la vida siempre personas que han tenido distintas orientaciones sexuales, pero lo que es irrefutable es que por biología se tiene dos sexos, varón y mujer. Lo otro pasan a ser, bueno, esas cuestiones que vos decías, cómo se siente, cómo es, pero se nace varón y mujer. Y no podemos meter una definición ideológica en una ley. Y a Figliola, bueno, por hoy no nos queda más tiempo para charlar de estos temas. La cadena de radio y televisión será el próximo lunes. Le hago una pregunta cortita y apelando a su poder de síntesis. ¿Esperaba que el cardenal Daniel Sturla acompañase de otra manera? Se desmarcó de esta consulta y dijo que la población trans merecía ser especialmente tenida en cuenta. La frutilla de la torta fue esta pregunta final. Breve. Obviamente ya había declarado hace un par de meses atrás Sturla en un sentido similar. Yo tengo el mayor de los respetos por el cardenal Sturla porque además soy un hombre de fe católica, es mi iglesia, pero no me siento representado por su opinión. Es la opinión de Sturla, no es la opinión de muchos que integramos la iglesia católica y me parece además, y te cierro, que no son incompatibles las dos miradas. O sea, yo tengo esa mirada que dice Sturla que hay que tener sobre las personas que sufren en la sociedad. Lo único que entiendo que no es el instrumento. No es el instrumento. Estoy en contra de la ley, no estoy en contra de las personas. Tengo la misma mirada que tiene el cardenal Sturla hacia las personas que sufren en la sociedad. Carlos Villafigliola, muchísimas gracias por su presencia en Buen Día Uruguay. El agradecido soy yo y el lunes 29, hora 20, cadena nacional.